Alex. Y bueno, gracias a la organización, el evento muy chulo. Gracias por dejarme compartir, contar mi historia aquí. Pero y las otras charlas que he seguido ayer y hoy han estado muy bien. Teníamos más microservicios, ahora comentaremos. Teníamos 50 ahora, entre 50 y 60 creo, el último recuento, pero hemos tenido más. Y bueno, pues de eso va la charla. Mi empresa, Backbase, es una empresa de fintech holandesa. Empezó el viaje hacia los microservicios y luego más tarde hacia la nube. Yo llevo 7 años en la empresa, hace 5, y ha sido un viaje como todos los viajes, con historias, con cosas que se podrían hacer mejor, visto ahora desde la distancia, lecciones aprendidas, y es lo que me gustaría compartir hoy con la comunidad. Yo soy, para empezar, yo soy Andrés Torres, soy un ingeniero de software, arquitecto, hombre para todo en la empresa, siempre un poco curioso con tecnología. Ahora vivo en Asturias otra vez, pero yo he estado viviendo en Madrid, luego en Londres, todo esto trabajando en los últimos años para una empresa holandesa. También estoy viviendo en Ámsterdam con esta empresa. Si queréis más información sobre mí, bueno, tengo el blog, que es como mi página personal en atorres.es. En Twitter soy bastante activo, así que podéis contactarme por ahí también. Tengo los DMs abiertos si hay preguntas. Artículos en Medium, mi GitHub, bueno, varias redes sociales. He practicado esta charla con esta audiencia, ha sido bien recibida, incluso sin menciones a Bob Esponja o la Patrulla Canina, o sea que espero que os guste a vosotros también y vamos a empezar el viaje. Antes de empezar, que me gusta hacer un pequeño aviso, un warning. Vamos a hablar de cosas de tecnología, vamos a hablar de cosas de arquitectura, que casi todas dependen siempre del contexto. Yo voy a contar lo que vivimos en nuestra empresa hace 5 años, con las tecnologías y el conocimiento que teníamos hace 5 años, y hemos probado cosas que no nos funcionaron en su día. No quiere decir que no. De hecho, hay muchos ejemplos de arquitecturas que nosotros intentamos que funcionan y funcionan muy bien en otros sitios. Pero en nuestro contexto, repito, en nuestra situación, no nos funcionó. A nivel de software architecture, yo creo que diseño, etcétera, siempre es un trade-off. Lo he traducido como sacrificio aquí, pero bueno, siempre hay. No es todo blanco o negro, es una gama de grises y hay cosas que en ese contexto funcionan, pero otras no, y tienes que sacrificar unas cosas, sacrificar velocidad para que se entienda, sacrificar a veces eficiencia para que no se entienda, bueno, varias cosas, ¿no? Y todo eso, junto con el contexto, repito, y la situación, es lo que nos ha llevado. No quiero decir en ningún momento de esta charla que unas cosas sean malas o buenas, sino lo que nos funcionó a nosotros y lo que no nos funcionó y lo que cambiamos. Siempre nos gusta pensar a nosotros, ¿no? Cuando estamos desarrollando software como arquitectos, pues tenemos esa imagen tipo arquitecto de Matrix diseñando un mundo muy complejo, como marionetas que vamos moviendo, etcétera. Cuando la gente lo ve desde fuera o cuando nosotros mismos vemos esa arquitectura al cabo de unos años, vemos algo así. Una gran pelota de barro, vamos a decir. Entonces, las cosas evolucionan, el software cambia y decisiones que tomamos hace años igual a la vista del paso del tiempo no son las como las vimos en su día, pero bueno, es el único warning que quería hacer al principio de todo lo que vamos a comentar hoy. Y bueno, vamos a arrancar. Hablaba de eso. Hace 5 años la empresa, repito, Backbase es una empresa de fintech. Empezó para un mercado más grande, pero se centró en banca y en finanzas hace eso, 6, 7 años. Cuando yo entré, el producto era lo que llamamos Customer Experience Platform. Eran 3 servicios, un portal, lo que llamábamos portal, que era donde se arrastraba la parte de frontend, que lo llamábamos widgets. Era un poco, simplificándolo mucho, un WordPress para bancos, ¿no? Que teníamos una serie de aplicaciones de banca que se arrastraban a un entorno y se conectaban con servicios de backend. Había unos servicios para manejar contenido, imágenes, vídeos, etcétera, y un orchestrator que movía el contenido de un lado a otro y, bueno, y manejaba los otros servicios. Toda la capa de integración se hacía manualmente en cada proyecto. O sea, esta era la parte que presentábamos a los clientes con un frontend hecho por nosotros, aplicaciones para móvil y aplicaciones web que tenían un esquema básico, pero se podían modificar y customizar para cada cliente, y eso es lo que se hacía. Pero luego todo el backend, conectarse con los servicios del backend del banco o con otros third party que tuvieran, se hacía todo a mano en cada proyecto.
No se guardaba ningún dato, lo cual era muy cómodo. Hacerlo todo custom no permitía reutilizar mucho, pero permitía mucha libertad a los desarrolladores de backend. Entonces, eso, el contexto era una plataforma de presentación sin almacenar ningún tipo de datos. Los datos vivían en el banco, se cogían, se transformaban en forma de REST API y se mandaban al frontend. Tecnologías, la verdad es que en Java y en Java seguimos, Spring, toda la parte de integración se hacía con Camel. El deployment se hacía en servidores de aplicaciones, no había nada de containers ni nada para el estilo. Bases de datos no había, conectábamos con las de los clientes, pero no almacenábamos nada, salvo algo para la parte de contenido, pero poco más. Y luego trabajábamos con WARs. Conocíais, bueno, las aplicaciones Java, desplegábamos esos WARs en servidores de aplicaciones, Tomcat. Trabajábamos con JBoss, con IBM WebSphere. Al final, lo que trabajaban los grandes vendors que trabajaban con los bancos, pues esos los que soportábamos. Repito, lo bueno era la libertad, todo el backend se hacía de cero, con lo cual te permitía investigar un poco, aunque lo hacíamos dentro de Camel y Java, te permitía jugar. En local era muy fácil reproducir el entorno, eran 3 servicios arrancados en un Tomcat, súper fácil de reproducir con máquinas no muy potentes. Las implementaciones, aunque se repetía mucho y se utilizaba poco, eran bastante sencillas y no teníamos mucho dolor de cabeza con temas de seguridad porque no guardábamos mucho dato. Era más pasar datos del banco al frontend. Los problemas gordos de seguridad, performance y alineado eran más en la capa del banco, en el core banking, que en lo nuestro. Pero los problemas, bueno, pues los bancos pedían una serie de funcionalidades que no les podíamos dar porque el backend era customizado y había un tiempo limitado para hacer el proyecto y ellos no querían tocar su core banking porque normalmente son sistemas antiguos y con tecnologías antiguas que no quieren tocar para añadir funcionalidad. Nos reutilizábamos mucho, con lo cual no se reducía mucho el tiempo de implementación. Era difícil actualizar porque cada proyecto, digamos, que hacía la guerra por su cuenta y añadía cosas y luego cuando actualizábamos de versiones, todo eso que se había tocado en cada proyecto no se sabía desde el producto, con lo cual se veía afectado si cambiábamos clases, si cambiábamos cosas, se afectaba mucho. Daba mucho margen a la personalización y al hackeo y a tocar cosas que no deberían tocar, etcétera, porque el producto era bastante open. Esa era la situación de 5 años, justo cuando yo entré. Luego se empezó a intentar vender una capa de microservicios para tener una capa de middleware, digamos, entre la capa del banco que no se suele tocar porque es fija y porque cuesta mucho y porque han pasado por ahí consultoras y hay muchas capas de consultoría ahí que es difícil tocar, y nuestra capa de frontend que es más ágil, pero no queríamos reutilizarlo todo. Entonces se diseñó una capa de middleware llamada DBS, Digital Banking Services, y era nuestro primer intento de adoptar microservicios. Cada equipo manejaba una serie de capabilities de banca, pues las cuentas, los pagos, tu lista de contactos, beneficiaries, notificaciones, etcétera. Cada uno de esos se dividía en equipos. La tecnología era lo mismo, era Java y Spring, pero se adoptó el stack que tenía Netflix en ese momento, con los que ellos habían salido a la nube y a microservicios, con la gateway de Netflix, que en este caso era Sul, en aquel momento, el registry para los microservicios se encontraron unos a otros, que era Eureka. También se introdujo una capa de SecureIS y Event Sourcing, que permitía comunicarse a los servicios mediante eventos y utilizar, bueno, pues las funcionales de SecureIS, si lo conocéis, y Event Sourcing, bueno, comandos para escritura, lectura, separar las lecturas de las escrituras, hacer más eficiente las escrituras, etcétera. Todo eso, la idea era hacer un partnership con Cloud Foundry, con Pivotal Cloud Foundry en este caso, la implementación de Pivotal, para desplegarlo todo en la nube que estuviera en su marketplace. El marketplace de Cloud Foundry tendría una opción que fuera de implementar, o sea, desplegar Backbase. Todo el storage no se hacía en base de datos relacional, se hacía en Elasticsearch para complementar el SecureIS y Event Sourcing. Y todos los servicios tenían digamos, una arquitectura que llamamos triangular, que veis aquí en una de las slides, que eran unos servicios de presentación, unos servicios de persistence and projection, que se llamaban, y unos servicios de integración. Los servicios de presentación eran un poco los orquestadores. Los servicios de persistencia eran los que almacenaban en Elasticsearch todos los eventos y SecureIS, y los servicios de integración en los que iba a conectar con el banco, porque seguíamos sin ser un core banking y teníamos todavía que conectar con diversos sistemas en el banco para procesar pagos, para hacer, bueno, toda la funcionalidad del banco. Bueno, un diagrama un poco más
relativo a la parte de persistencia, lo que llamamos servicio de Persistence and Projection, era esto. Si estáis familiarizados con SecurIS y Event Sourcing, era el formato que teníamos. También al adoptar Cloud Foundry, que es una alternativa que había a Kubernetes para desplegar con containers, en las primeras versiones de Cloud Foundry los containers no se podían comunicar entre sí, no tenían conexión directa, no podías hacer una llamada directa de un container a otro, había que usar colas de mensajes. Entonces, por eso encajaba también bien el tema de comunicarse todo vía eventos con SecurIS y Event Sourcing. Era lo último de lo último, era casi un Reddit-driven development, era lo que todo el mundo estaba vendiendo para la nube, era elegante en papel y en PowerPoint, te permitía recuperar de los servicios el estado histórico, que eso era muy importante a nivel de banca para los servicios de auditoría. ¿Qué pasaba en el sistema hace X días cuando se hizo este pago? Podías, digamos, rebobinar hacia atrás. Eso es una de las ventajas de SecurIS y Event Sourcing. Problemas cuando fuimos al mundo real con esto. Era bastante costoso de implementación. Elasticsearch en High Availability y la cantidad de servicios que se desplegaba con esta arquitectura triangular era mucho más costoso que de lo que veníamos, que eran 3 servicios tirados en un Tomcats. No era fácil de entender. Es que ante 5 años Cloud Foundry, el concepto incluso de Kubernetes no estaba tan maduro y no había mucha tooling alrededor, con lo cual era básicamente pegarte con la infraestructura de cabeza. Y luego había que entenderlo no solo nosotros que implementábamos el producto, sino los clientes que lo adoptaban, porque nosotros vendemos el producto y ellos lo tienen que instalar y mantener y operar. Entonces, SecurIS, Event Sourcing, desarrollar servicios ellos para integrar ellos, porque no siempre la implementación corría de nuestra parte, era complicado. Había falta de conocimiento en general y no les dábamos a los clientes una estrategia de implementación. Nosotros les vendíamos el software, pero les decíamos, bueno, funciona así, tienes que usar Elasticsearch, tienes que usar Cloud Foundry, pero no les dábamos una instalación, no nos metíamos en la parte de infra, ni qué base de datos utilizar, ni que eso era parte de lo que ellos tenían que manejar. Cosa que los bancos no es su mayor expertise. Entonces, no encajó muy bien con los primeros clientes e incluso internamente también tuvimos muchos problemas de adopción y de conocimiento. Y luego veníamos de una configuración local muy fácil, esto era una configuración local muy complicada. Había que poner muchos microservicios en tu local. Usamos al principio Vagrant, no fue muy bien, luego empezamos con Docker Compose, también había problemas de networking, eran muchos servicios a la vez para Docker Compose. Cloud Foundry es muy cómodo en la nube, pero no tiene una versión local como tienes con Kubernetes, pues K3 o Kine o todos estos que hay para local con Kubernetes o Minikube. Entonces eso fue un intento bastante duro y nos costó bastante recuperarnos de ahí, pero bueno, sí, hicimos cambios poco a poco, algunas cosas se tuvieron que quedar más tiempo y ahora vamos a ver bueno, cómo fue nuestro segundo intento de adoptar microservicios o qué cambios hicimos sobre el primero. La famosa arquitectura triangular que habíamos vendido a clientes, pues se había convertido en un antipatrón, porque eliminamos la parte de SecurIS y Event Sourcing. Fue lo primero que quitamos para volver a un modelo relacional básico con aplicaciones CRUD y base de datos MySQL, Oracle y SQL Server son las 3 que soportamos. Pero bueno, base de datos relacionales. ¿Por qué se convierte en un antipatrón? Lo vamos a ver un poco más en detalle luego, pero una vez que eliminas la parte de eventos y comandos, de separar las lecturas de las escrituras, al final dividir los servicios en un servicio de presentación, un servicio de persistence y un servicio de integración, lo que estás haciendo es dividirlos en capas. Y dividir en capas microservicios es uno de los antipatrones. Es una manera de crear microservicios que no es la recomendada, es un antipatrón. Normalmente el microservicio debe tener una funcionalidad que la cumple de A a Z. Las tecnologías nos mantuvimos bastante estables, pero introdujimos Docker, pero bueno, nos manteníamos con Spring Cloud. Como comenté antes, veníamos del stack de Netflix. Netflix, ellos mismos, ese stack, aunque se sigue manteniendo por la comunidad, ellos mismos se movieron a Spring Cloud, que básicamente cogieron esos componentes y los modificaron, añadieron cosas. Por ejemplo, el Eureka es Spring Cloud Eureka, el registro de servicios. La gateway que usábamos, que era Azul, nos movimos a Spring Cloud Gateway, una que desarrolló Spring, aunque había un Azul 2 que era reactiva y que tenía las mismas funcionales. Bueno, optamos por mantenernos en el ecosistema Spring. Lo bueno de este
Setup era que juntaba lo que ya teníamos de antes, la parte que era puro Spring y Java, los servicios de CX que hablamos al principio, junto con lo nuevo, el middleware nuevo que estábamos creando en DBS, y era todo la misma tecnología, todo encajaba mejor que antes. Antes había una parte desarrollada de una manera y otra de otra. Configuración más estable, alineado, como hablaba, con lo que ya había en el producto anteriormente. Los problemas seguían siendo, al haber añadido los servicios, la capa triangular que multiplicaba cada funcionalidad, digamos, en 3 desplegables, en 3 aplicaciones, seguía siendo problemas de despliegue, problemas de rendimiento, mantenimiento. Era muy parecido a lo que definirías como un monolito distribuido, porque todo se hacía release a la vez. Los servicios, aunque se desarrollaban con equipos distintos, la release duraba 2 semanas en su día, porque cada uno iba anunciando cuando acababa y el siguiente lo hacía. Ahora lo veremos, que es otro antipatrón. Y bueno, otros antipatrones que vamos a cubrir ahora, pero básicamente de ahí eran todos los problemas, de adoptar los microservicios más que como una solución para una empresa que crecía mucho en número. También ese es uno de los problemas que tuvimos. Mi empresa, cuando yo entré, éramos 200, ahora somos 2000. Entonces, en su día, cuando empezamos con esto, ya habíamos duplicado el número de gente, y eso, añadido a los cambios de arquitectura y tecnología, todo junto creaban un ecosistema muy difícil de mantener. A nivel de los antipatrones, bueno, lo que hablábamos, el primero que nos apareció, el antipatrón de servicios en capas. Tienes un componente de orquestación, un componente que accede a los datos y un componente que tiene lógica de business. En nuestro caso era un componente de integración, un componente de orquestación y un componente de base de datos. Básicamente, como podéis ver, es por definición un antipatrón, y un patrón sería una funcionalidad que tenga tu negocio, lógica de negocio, que esté toda, coger base de datos, integrar con terceros, todo dentro del mismo servicio. Estos eran nuestros servicios antes, la capa de presentación, la capa de persistencia, que se quedó heredada de Persistence and Projection, de cuando teníamos Secure.is, pero al quitar esa parte, lo único que hacía era guardar en base de datos y leer de base de datos. Y luego las integraciones que teníamos. Teníamos inbound, que significaba que el sistema nos pasaba datos, los sistemas externos nos metían datos en nuestro sistema, o nosotros íbamos a por esos datos y los sincronizábamos. Y luego todo a través de la capa de presentación, que a su vez iba a través de nuestro gateway. Eso lo cambiamos a un servicio. Muchos de las capabilities eran 3 servicios, pues se movió todo a un servicio. Fue una migración que tardó, pero claro, son cambios que rompen el sistema anterior, son breaking changes para los clientes. Tenían que, aunque reducíamos el número de servicios por 3, incluso por más, antes teníamos 100 y muchos servicios que se desplegaban para que todo funcionara. Como he comentado antes, ahora hemos bajado hasta 50. Pero bueno, es un cambio para ellos, y tocas la infraestructura, y como hablaba, nosotros no les proveíamos de la capa de infraestructura de despliegue, solo proveíamos los servicios y cada uno tenía la guerra por su cuenta, entonces era un cambio gordo. Pero bueno, se reducía la release, se reducía la capa de servicios, pero teníamos otra serie de antipatrones todavía, como veremos, que afectaban bastante a la adopción de microservicios, como debería ser, digamos, por el libro. No todos estos antipatrones los hemos sufrido. He puesto aquí la presentación de microservices.io, que la tenéis en la página, de Chris Richardson. Pero bueno, algunos de los que sí tuvimos, el de Red Flag Law, que llaman, que es, bueno, en su día, cuando se adoptaron los primeros coches, llevaba un tío delante con una bandera roja para que no hubiera accidentes. Entonces, claro, tienes un coche que va rápido, pero al final tiene que ir a la velocidad del que va con la banderita o con el caballo. El problema lo tuvimos. Los equipos se esperaban unos a otros para hacer la release de los microservicios, porque había dependencias entre ellos. Había un problema grande, que era una dependencia de librerías, que también es un antipatrón. Los servicios, para llamarse entre ellos, tenían unos clientes que se generaban y se compartían in advance antes de hacer la release. Entonces, yo tenía que esperar para llamar a tu servicio a que tú hicieras la release de ese cliente, y yo pasarlo a mi servicio como librería y poder llamarte para conseguir datos, etcétera. Entonces, nuestra release llegó a durar 3 semanas. Una release de todo nuestro producto, porque al principio, cuando yo entré, había un producto, luego habría varios productos, producto para banca de personas, para banca de business, un producto basado en Keycloak para EIM. Bueno, teníamos varios productos, pero todos tenían que esperarse a todos para que poder hacer una prueba final. Entonces, se llegó a tardar hasta 3 semanas, lo cual era un infierno, porque hacíamos release mensuales.
Si haces una release que dura 3 semanas y acabas, tienes una semana y ya vuelves a hacer la release siguiente. Entonces nos pasábamos todo el rato haciendo releases y los desarrolladores lo sufrieron muchísimo. Otros problemas que tuvimos, bueno, en algún momento se hizo el de More the Merrier. También teníamos una aplicación, la que hablábamos al principio, que eran 3 servicios que servían contenido y tal. Cuando adoptamos microservicios, se cambió hasta 12 microservicios. Y luego se vio que muchos de esos servicios no hacían falta. De hecho, unos dependían de otros, con lo cual no se podían hacer una release por separado, no tenían un equipo que lo mantenía, el mismo equipo que mantenía 3 o 4. Entonces, bueno, se volvió a un número, no a 3 como eran al principio, pero era un número mucho menor. Creo que teníamos 5 al final. Muchas veces microservicios se tomó como la meta. Vamos a adoptar microservicios, vamos a tener microservicios, que es lo que se lleva y lo que se vende. No debería de ser. El microservicio debería ser una herramienta para una meta. La meta era que la empresa, con lo que estaba creciendo, y los productos creciendo y apareciendo nuevos productos, poder investigar, poder hacer desarrollos en una parte del producto independientemente de los otros, ir más rápido en una zona, ir más despacio en otra, dar independencia a los equipos, que cada uno tuviera ownership desde que lo crea hasta que lo despliega. Es una meta a nivel de empresa y a nivel de negocio, de hecho. O sea, tienes que involucrar a la gente de negocio que entiendan que la adopción de microservicios no es hacer servicios pequeñitos y que no es una decisión de tecnología. Tecnología te ayuda a que tu empresa vaya de una manera más ágil, de que se maneje de manera independiente, de que cada equipo pueda moverse a una velocidad distinta, etc. Probablemente también tuvimos un poco el problema de intentar volar antes de caminar o intentar correr antes de caminar, que es, bueno, pues seguramente nuestros procesos internos, nuestros procesos de testing, etcétera, nuestro proceso de release, como hablaba, no estaba preparado para moverte a una release individual en que cada uno no teníamos cosas preparadas como contract testing, por ejemplo, para que los servicios pudieran cambiar las APIs de una manera que se fuera fácil de comprobar y no teniendo que hacer un testing completo. El problema que hablaba de las librerías, que al final esas librerías desaparecieron, lo movimos todo a unas especificaciones OpenAPI y cada equipo se generaba clientes para hablar con otros servicios, no dependías de esa librería de otros. Teníamos un Service SDK que unificaba un poco el desarrollo y las best practices para también no tener problemas a nivel tecnología. Bueno, no todos los problemas del mundo, pero tuvimos muchos y los fuimos superando a base de golpes. No era tan fácil, también te digo, hace 4 o 5 años ver todos estos. Ahora hay mucha documentación y presentaciones sobre los problemas de microservicios, pero no había tanta gente, aparte de Netflix y de otros grandes, que los hubieran adoptado cuando nosotros empezamos. Esto fue nuestro segundo intento y ahí todavía no estábamos en la nube, pero algunos de nuestros clientes ya estaban desplegando en la nube. Entonces, lo que pasaba era que estábamos haciendo proyectos desplegando en nube, en diferentes, teníamos clientes en Cloud Foundry, luego empezaron en Kubernetes, diferentes vendors, estaban en Amazon, estaban en Google, estaban en OpenShift, estaban en Azure, pero nosotros internamente todavía no. Empezábamos a testear en Kubernetes, teníamos aplicaciones Docker ya, pero nuestro setup no era todo Kubernetes. Lo seguíamos desplegando con Terraform y en máquinas de AWS, con Tomcats y con todos los vendors que todavía soportábamos, porque todavía manteníamos soporte para Tomcat, para JBoss, para IBM WebSphere y teníamos que probar todas esas versiones con todas las bases de datos. Bueno, había un cúmulo de testing que había que hacer, una matriz que era bastante complicada. Pero bueno, visto cómo iba el mercado, también al trabajar con banca, la banca no suele adoptar las tecnologías tan rápido. Estamos hablando de gente que todavía tiene tecnologías de hace muchos años como COBOL en sus sistemas, pero hubo una adopción mucho más rápida de la que nos esperábamos de Kubernetes y entonces aceleró también la adopción por nuestra parte. Como teníamos que soportar muchos diferentes sabores de Kubernetes y diferentes tipos, nos intentamos quedar en lo más vanilla posible. Nuestras imágenes Docker, generábamos Helm para Helm charts para el despliegue y luego internamente empezamos a adoptar prácticas de GitOps. La arquitectura era más ágil, teníamos más automatización, teníamos mejor CDCI, alineábamos nuestra manera de trabajar interna con lo que estaban haciendo últimamente los clientes y proyectos, todo en Kubernetes, todo despliegues de imágenes Docker, con Helm charts, etc. Problemas que tuvimos era la curva de aprendizaje, o sea, aprender Kubernetes sigue siendo muy difícil, es una arquitectura complicada y le faltan capas por encima. Veníamos de intentar partner con Cloud Foundry
Y Cloud Foundry tiene una experiencia de developer mucho más cómoda. Tú al final tienes tus manifiestos de Cloud Foundry, los mandabas al servidor, el servidor te empaquetaba tu aplicación directamente y te creaba los Diego containers, que eran muy parecidos a Docker, pero luego en Kubernetes todo eso se puede conseguir con tooling, pero no viene de fábrica con un setup de Kubernetes. Helm, como hablaban antes los compañeros de Empathy, también tienes que aprenderlo, porque al final puedes aprenderte Kubernetes y lo que es un deployment, lo que es un config map, todo eso, pero luego tienes que aprender cómo usarlo con las charts. Cómo personalizar esas charts, cómo hacer cambios en nuestros servicios. Son todos con la misma arquitectura, hablamos, menos un par de ellos que tenemos que usan Quarkus. Entonces, todos los ficheros de despliegue son muy parecidos. Entonces, intentó reutilizar mucho. Se creó como una librería encima de Helm, pero no la creamos. Era una Helm Umbrella. Era una chart de las que todo el mundo... era una chart de la que todo el mundo heredaba, digamos. Tú puedes tener una chart a nivel librería, pero nosotros optamos en aquel momento por la parte de tener una chart umbrella de la que todo el mundo hereda. Muchos desarrolladores, como eso ya estaba, pues la adoptaron sin conocer muy bien los entresijos de Helm, los entresijos de Kubernetes, y cuando todo iba bien, perfecto, pero cuando empezaban a fallar cosas, no tienes el conocimiento para debugar bien, pierdes mucho tiempo. La parte de setear, lo que llamamos el Sprint Zero, setear environments y desplegar todo, se hacía bastante ardua en los proyectos e internamente. Y los clientes, cuando nosotros nos íbamos, digamos, y les dejábamos ya con el proyecto en producción y tenían que empezar a operar ellos, lo que se llaman Day 2 Operations, pues tampoco tenían la gente ni el conocimiento. Internamente nosotros empezamos a crear un equipo aparte para todo esto, pero los clientes no siempre tenían eso. Entonces, sí, llegamos a la nube con los clientes, los proyectos eran más parecidos, pero bueno, todavía nos faltaba la parte de madurar ese conocimiento. Y ahí fue cuando se tomó la decisión de, bueno, estamos intentando cubrir un poco de nube, pero también mantener a los clientes on-prem, cubrir todo, quedarnos en algo tan genérico que funcione para todos. Entonces, hubo un momento que teníamos clientes que estaban en la nube quejándose de que no éramos suficientemente nube, suficientemente cloud ready, y a la vez teníamos clientes que estaban on-prem diciéndonos, es que tenéis el enfoque demasiado en la nube y no prestáis atención en on-prem. O sea, que estábamos, digamos, intentando cubrirlo todo y al final quedando mal en las dos áreas, porque no te centrabas en ninguna de las dos. Decidimos tener nuestro propio producto en SaaS, mantenerlo nosotros, crear nuestros clusters y que los clientes vinieran a nuestra nube. Nosotros les plegábamos y manteníamos todo por ellos. Los upgrades y todas estas cosas que normalmente les costaban mucho. Todavía estamos en transición, no todos nuestros clientes están en SaaS, pero bueno, es el modelo que creemos de 2023 en adelante. Nuestros clientes quieren la nube, pero no tienen el conocimiento, ese era el problema. No tienen el tiempo, ni los equipos, ni tampoco los quieren a largo plazo. Entonces, nosotros notábamos que muchos proyectos se perdía mucho tiempo en la instalación, en hablar de Kubernetes, en hablar de entornos, en hablar de producción de Day2, pero no se hablaba de lo que queríamos venderles, que era funcionalidad bancaria, que son aplicaciones de banca que sean más modernas, aplicaciones para competir con los nuevos new banks y con todas estas aplicaciones nuevas de banca. Entonces, ¿en qué quieres centrarte? ¿En qué es tu expertise? Tu expertise es hacer productos de banca y nosotros la misma idea y entre los dos crear aplicaciones y crear webs de banca modernas y centrarse en el usuario. ¿O quieres estar centrándote en Kubernetes? Si la respuesta era no, que era la mayor parte de los nuevos clientes, sobre todo bancos pequeños con los que trabajamos en Estados Unidos, etcétera, el modelo de nuestros SaaS les encajaba. Entonces, bueno, estábamos en AWS. Todavía estamos con algunos proyectos, pero bueno, hemos migrado también de nube, que ha sido otra aventura. Empezamos con... ahí pone Flux, pero empezamos... Sí, ahora no estamos con algo, pero empezamos con Flux. Tenemos Istio encima bueno, en el clúster. Bueno, está todo en AWS, desplegamos con Terraform y tenemos... toda la parte, aunque nuestro producto se desarrollaba en Bitbucket y en productos de Atlassian, toda la parte de nube y de SaaS estaba en GitHub. Tenemos Datadog para el monitoreo de aplicaciones y la observability y tenemos políticas de, bueno, Day 2 Operations, recuperación de desastres, copias de base de datos, etc. Utilizábamos el stack de AWS, porque bueno, estábamos ahí. AKS, para los eventos de nuestros servicios, comunicación asíncrona, Amazon MQ, para la base de datos utilizamos Amazon Aurora. Si había un servicio
ya manejado por AWS, lo utilizábamos mejor que mantener nosotros nuestros servicios. Y luego, bueno, CloudTrail, CardDuty, Amazon Config, Container Registry, todo lo que venía del Amazon, menos nuestras aplicaciones, que eran nuestras imágenes Docker, que era lo que desplegábamos. Todo lo demás, el ecosistema. Istio no lo utilizábamos más que para la conexión HTTPS, para el Metal TLS y poco más. No teníamos cosas de tracing, etc. Cosas buenas. Entramos en la dinámica, yo lo construyo, yo lo despliego. Beber nuestro propio champagne, he puesto la sidra aquí como guiño a Asturias, comer tu propia comida de perro, llámalo como quieras. Pero hasta ahora a los clientes le decíamos, bueno, yo te vendo el software, pero la parte de operaciones la manejas tú, que no es nuestro negocio, ahora era nuestro negocio. Entonces, también se aprende mucho de desplegar todo esto y ponerlo en producción, como tiene que estar un clúster de Kubernetes para operarlo, para el día 2, para cuando falla, disaster recovery, todo eso se aprende mucho más cuando tú lo haces que cuando lo hacen otros. Lo tenemos en propiedad y completamos el círculo. Al hacer nosotros las upgrades, al hacer nosotros los nuevos despliegues, pues es más cómodo que si lo tienes que explicar a clientes que no tienen la expertise. Los problemas, nosotros seguimos sin ser un banco. Todo nuestro software es una capa entre el banco y en nuestro frontend y nuestras aplicaciones web y mobile. Pero no somos un banco, no hay un core banking, no hay pagos, etcétera, etcétera. Pero tenemos responsabilidades extra ya a nivel de banca, a nivel certificaciones de seguridad, porque ya guardamos datos, comunicaciones seguras con el banco, porque todavía hay que comunicar y de vuelta. Hay una subida de nivel a nivel de seguridad que nuestro equipo de seguridad tuvo que llevar una gran carga. Y luego manejar temas de nube, de 3 nueves de uptime, multizona, multiusuario, multitenancy, todas estas cosas que antes no era nuestro problema, empezaba a ser nuestro problema. Son responsabilidades extra que al final se creó todo un equipo alrededor de esto. Nuestros desarrolladores seguían enfocados en el desarrollo, pero bueno, alguien tenía que hacerlo. Y hasta ahí era la historia de esta presentación cuando la hice en su día, la primera vez. Pero claro, desde eso ha habido un paso más. Todo esto que estaba hablando era en AWS y todavía estamos en AWS. Pero bueno, nuestra empresa Microsoft anunció un partnership con Microsoft hace ya 2 años, yo creo, 1 año y medio. Si vas a Microsoft, a las aplicaciones de Microsoft Azure, ahí puedes ver, puedes encontrar Backbase. Está en el marketplace de Microsoft. Entonces, tras este acuerdo con Microsoft, la idea era que Microsoft también va a empezar a vender nuestro software como parte de sus servicios financieros, de sus servicios fintech, y nosotros, como parte del acuerdo, pues movemos nuestro stack a Azure. Y otras cosas. También nos movemos a GitHub. Hemos dejado la parte que hablaba antes de Atlassian, nos vamos a GitHub y otras cosas que vendrán. Pero de momento la parte más importante era que nuestros nuevos proyectos y los proyectos que tenemos ahora mismo en AWS, que hay más de 20 proyectos, se van a tener que migrar a Azure. De momento, algunos nuevos ya se están empezando a desplegar en Azure. Lo que hablaba, hemos hecho un cambio de Flux a Istio, de Flux a Argo. Antes se hablaba en otra charla, ¿no? De si Argo, CD, si Istio, perdón, si Flux. La versión V1 de Flux estaba en End of Life. El UI no era el mejor, faltaban detalles de multitenancy que nos hacía falta, etcétera. Entonces, bueno, Flux, la versión 2, solucionaba algunas de estas cosas, pero en el momento se tomó la decisión de migrar a Argo CD y ahora lo tenemos, desplegado todo con Argo CD. Seguimos utilizando Istio. Lo de AWS está mal en esa transparencia, ahora está todo en Azure. Usamos, igual está ahí porque la parte de mover los datos todavía usamos el servicio de Data Migration de AWS, pero todo lo demás es ya Azure. Seguimos utilizando Terraform, seguimos utilizando GitHub y GitHub Actions, GitOps, todo lo mismo. Los cambios que hay, pues que usamos cosas del ecosistema de Azure. No utilizamos Amazon Aurora, vamos a utilizar Azure SQL. No utilizamos Amazon MQ, nos vamos a pasar a Azure Service Bus. Y para el resto de cosas de monetización, de gateways, Defender, DNS, donde se guardan las imágenes, el Azure Registry, todo el ecosistema de Azure. Dentro también hemos movido, como hablaba de Bitbucket, a GitHub Enterprise para empezar a usar pronto acciones de GitHub para todo.
Aunque para Bash ya estaba, para el resto de las cosas de la empresa seguimos utilizando Jenkins y nos vamos a pasar ahora a GitHub Actions. Problemas, bueno, pues los mismos de antes. Sigues teniendo de repente todo en la nube, lo mantienes tú todo. Seguimos sin ser un banco, pero tenemos que tener requerimientos de seguridad y de mantenimiento a nivel de banco. Diferentes países con los que operamos tienen diferentes requerimientos, copias de seguridad, disaster recovery, lo mismo. Y le estamos añadiendo el problema de migrar los proyectos que existen ahora mismo, que están desplegados funcionando en producción en AWS, tenemos que moverlos a Azure. Y hay una migración de datos porque no hay un Amazon Aurora en Azure, evidentemente. Entonces pasamos de Aurora MySQL, que era lo que utilizábamos, a Azure. Azure SQL, que es un SQL Server. Entonces estamos empezando a hacer las pruebas con la herramienta de migración de base de datos de AWS. Y bueno, pues lleva tiempo, hay que verificarlo, la estructura de los datos es correcta. La herramienta hace mucho, pero ahí hay un trabajo detrás y va a llevar unas horas y va a haber un parón de servicio entre una migración y otra. Y bueno, tiene challenges que hay que sumar a los cambios que ya hemos hecho de despliegue en la nube. Y bueno, eso ha sido el viaje y los problemas que hemos tenido. No hemos acabado. Igual en un futuro esta charla se sigue reutilizando. Tenemos más que contar del cambio a Azure y de otros problemas. Pero bueno, de momento el setup, como decía, son sobre 50-60 microservicios. Se ha reducido el número desde lo que teníamos. La empresa está estable ahora mismo en los 2.000 empleados. Veníamos de 200. Y el stack sigue siendo Java, Spring. Ahora hemos adoptado también MultiArc, un poco conectado también con la charla anterior que hablábamos de ARM. No lo utilizamos en producción, se utiliza para a veces pruebas en local con la gente que tiene los laptops de de M1 de Mac. Entonces tenemos las dos arquitecturas ahora y investigaremos en un futuro ARM por el tema costes. A nivel coste, hay cosas que son más baratas también por el acuerdo que tenemos con Microsoft, pero por ejemplo a nivel base de datos, Aurora era más barata que lo primero que hemos visto con Azure SQL. También puede ser porque, bueno, hay que empezar a tunear la base de datos como teníamos Aurora en AWS, pues con Azure y con SQL Server, los tipos de datos y hacerlo más eficiente, pero ahora mismo las máquinas son más grandes que las que necesitamos para la misma performance en AWS, con lo cual pagamos más. En esa parte en concreto. Hay otras partes que lo he hecho por el acuerdo, etcétera, son más baratas. Y ese es el viaje. Ha sido 5 años, todavía sigue, como digo, lo de Azure acaba de empezar, nos quedarán otro año, otros 2 años hasta que estén todos los clientes migrados y todavía tenemos muchos clientes en on-prem que tienen que migrarse a SaaS o, bueno, pues no seguir con nosotros, pero la idea es que cualquier cliente que esté ahora mismo on-prem, si renueva la licencia con nosotros, tiene que pasarse a nuestro SaaS porque va a ser nuestro único modelo a partir de dentro de un par de años. Entonces, la migración esa también va a ser interesante de todos los on-prem a SaaS, pero también hay que migrar los que están en AWS ahora mismo a Azure. Y ese ha sido el viaje. Muchas lecciones aprendidas, mucho conocimiento interno compartido, muchas charlas, hemos atendido muchas conferencias, hemos preguntado a mucha gente y bueno, también nos interesa compartir nuestra experiencia por si puede ayudar. Y ya está. No sé si hay alguna pregunta, pero bueno, hasta aquí nuestro viaje. Genial, muchas gracias, Andrés. Muy interesante vuestro camino y espero que alguien haya aprendido a tomar las mismas cosas positivas y no cometer los mismos errores, quizás, ¿no? Sí. Digo. No, decía que sí, que hay cosas que igual hay gente que está aquí que está usando SQRIS y Event Sourcing, por ejemplo, y les ha ido genial, pero bueno, ya te decía que es toda tecnología en contexto y en el momento te puede encajar o no. Entonces, bueno, si hay alguna cosa que sirve a la gente de nuestro viaje, pues perfecto. Yo sí que tengo algunas preguntas. Cloud Foundry en su momento tuvo un montón de tirón, luego llegó Kubernetes y Mesos y como que se apartó un poco, se quedó por el camino. Sí. ¿Hay alguna herramienta que en medio se parezca a la experiencia de desarrollo de Cloud Foundry, que es, como dijiste durante la charla, mucho mejor que todo el tooling que necesitas alrededor de Kubernetes? Sí, de hecho a mí me gustaba mucho. A mí me lo habían vendido bien. Yo como desarrollador Cloud Foundry lo compré y lo utilizábamos bastante, incluso para crear entornos de prueba era más cómodo que andar en local desplegando cosas con Minikube cuando empezamos Kubernetes. Pero yo creo que eso, perdieron la atracción por comunidad y luego
la propia gente de Pivotal, por ejemplo, intentó añadir la experiencia que había del CF Push, que se llamaba, el tirar ahí, que todo se montara debajo. Lo intentaron luego cambiando por debajo, en vez de tener Cloud Foundry, tener Kubernetes. De hecho, lo que está haciendo VMware ahora, Tanzu, alrededor de eso es investigar la misma idea. No lo he encontrado. OpenShift, que tenemos muchos bancos que trabajan con OpenShift, tiene una cosa parecida, que al final haces un commit, ese commit te hace la build de la imagen Docker y te la despliega automáticamente, pero no era tan automático y era mucho más cómodo un manifiesto de Cloud Foundry que lo que tienes que hacer en Kubernetes, mucho más complejo. Entonces, no he encontrado la misma. Es verdad que hay mucho tooling alrededor. Nosotros ahora, cualquier cambio que haces también a través de GitOps con Argo CD se parece un poco o quiere ir hacia esa dirección, pero tienes que hacer tú todo eso. Cuando está todo seteado, bien, pero no te viene tan de fábrica como te venía Cloud Foundry. Okay. Y ahora que mencionas GitOps, Sí, ¿estáis con Argo? ahora sí. ¿Habéis tenido Flux en el pasado? Si tuvieras que tomar la decisión a día de hoy, ¿habrías tomado la misma o Flux ha evolucionado lo suficiente como para competir? Llevamos poco con Argo. Argo ha sido un poco a la vez casi que lo de Azure. Se probaron, bueno, ya que hacemos el cambio, digamos, vamos a intentar. Flux, el único problema era que en la UI no era muy fancy, la verdad, era un poco tal. Y Argo era como más bonita. Y nos faltaban una serie de cosas, lo de multitenancy y tal. Y yo creo que la gente ya había mirado Argo antes de mirar Flux 2 y ese fue el cambio. A día de hoy la gente está contenta. También es verdad que que el departamento que más se mete ahí, yo al final soy director de backend, o sea que estoy más con cómo hacemos los servicios y tal, que luego con la parte que la gente de nuestro SaaS y ahí han decidido más los ingenieros de sistemas. Pero bueno, habiendo usado los dos un poco como usuario más básico, más que ellos, me gusta más la pinta de Argo de momento. Okay. Y en la parte de Kubernetes, ¿cómo hacéis los despliegues? ¿Tenéis algún tipo de CRD? Además, bueno, aparte del GitOps con el CD y todo eso, pero los manifiestos Es son todo Helm. básicos, todo lo, Sí, son son todo Helm, Helms. son Helm charts y es todo bastante. Como al final son aplicaciones, ya te digo, menos un par de ellas que están en Quarkus y bueno, la de Camunda, que al final también es Spring Boot, pero bueno, tiene otra. El resto es Spring Boot y Java y son bastante básicas, entonces los manifiestos se parecen mucho. Entonces son charts que antes heredaban todos de una chart madre que tenía casi toda la configuración para copiar menos algunos cambios y ahora es una chart que es una librería y esa librería se usa, que trae todas estas configuraciones estándar y luego tú añades tus partes. Yo, como odiador de Helm oficial, odiador de YAML oficial de la empresa, Okay. he intentado meter cosas. Yo hice una demo de Decorate que la he presentado ahora, hoy, también en una charla, ya la había visto antes. Hicimos una demo también del CDK que sacó Amazon sobre Kubernetes CDK, que al final te permite hacer clases Java o clases TypeScript para crear por debajo estos manifiestos, pero tú lo que compartes son archivos Java. Pero de momento, Helm, como lo hemos simplificado, quitando esa clase madre y tal, la gente ya empieza a tener el conocimiento y ya, bueno, se ha adoptado más o menos. Pero está todo, sí, pues con Argo, GitOps y luego el despliegue son Helm charts. Ok, genial. Pues nada, muchísimas gracias. Gracias por toda tu experiencia. Un placer tenerte aquí. Ha estado muy chulo y bueno, nos seguiremos hoy aquí a día de hoy y el año que viene más. Perfecto. Venga, Hasta chao. ahora.